logrado llegar aquí como especie porque hemos combatido de distintas formas los distintos riesgos que nos amenazan. Primero, los riesgos propios del pasado, ¿verdad? Los grandes animales, logramos dominar el fuego en algún momento, logramos poner al servicio nuestro cerebro de generar soluciones que nos protegieran, nos agrupamos, encontramos soluciones sociales y luego empezamos a tener algunos problemas entre nosotros, empezamos a mirar a los otros como enemigos, logramos aprender cómo protegernos de las invasiones de otros países a propósito de los distintos conflictos y guerras que hemos tenido en el tiempo. Y después, gracias a nuestra imaginación, también nos estamos poniendo en ciertos escenarios futuros sobre, por ejemplo, qué nos pasaría si tuviéramos una invasión alienígena. Pero una invasión real que está ocurriendo hoy y que no vemos son las invasiones biológicas. Las tenemos fuera del mapa, no sabemos cómo defendernos de ellas, ni siquiera sabemos qué están ocurriendo. Es por eso que queremos ver cómo está Chile en el marco de esta conversación y para eso hoy día vamos a conversar con Aníbal Pochart, que es el director del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Aníbal, por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué es una invasión biológica, Aníbal? Bueno, una invasión biológica es un fenómeno causado por el hombre en el cual una especie es transportada de un lugar donde es original, ¿no es cierto? Como comúnmente denominamos que es una especie nativa de un área, y esa especie es movida por el ser humano a otra área. O sea, aquí solo estamos hablando de los bichitos, animales, o también estamos hablando, por ejemplo, de los virus, de las bacterias. Podemos hablar de cualquier organismo biológico, ¿ya? Eso va desde el virus, bacteria, hongo, animales y plantas. O sea, gripe aviar fue una invasión biológica. Exacto. Ya, podemos ponerle nombre. Pero lo importante es que es el hombre el que mueve ese organismo. Es como el transporte público. Por eso hacemos la diferencia de los movimientos. Hay migraciones naturales en las especies, pero esto es lo que denominamos en nuestra jerga científica invasión biológica, es cuando el ser humano ayuda a esta especie a llegar a otro lugar. Ya. Ahora, ¿es posible o es razonable que gastemos energía en protegernos de invasiones biológicas en un mundo globalizado? Bueno, ese es el punto más clave, es decir, que el ser humano al moverse, ¿no es cierto?, al aumentar su desarrollo, cada vez ha permitido que se muevan más especies de un lugar a otro. Ahora, cuando uno mueve una especie, ¿no es cierto?, si se movió, ¿no es cierto?, el maíz desde América a Europa, no hubo ningún problema, el maíz se contuvo como un cultivo y eso no es muy beneficioso para el ser humano. Gracias a eso tenemos todos los cultivos que tenemos actualmente. El problema son una pequeña fracción de estas especies que se vuelven, por decirlo así, ¿no es cierto?, muy abundantes y muy dañinas y agresivas con tanto el medio natural como con nosotros mismos. Entonces, ese es el problema. No es todas las especies, es un subconjunto. El problema fundamental es que no sabemos a priori cuáles son esas especies. Ya, pero aquí hay un elemento, porque una cosa es que haya, por decirlo fatal, un grupito de especies como malignas que por alguna razón son más malas que las otras. Otra cosa es que las especies no sean en sí mismas malignas, pero que como están rotos los equilibrios ecosistémicos, es decir, porque nos matamos o al principal depredador de la cadena o alguna de sus eslabones entre medio, hagamos que una especie se expanda demasiado porque no hay nadie que se la coma. Exacto, lo que pasa es que siempre hay una interacción entre ambas cosas, has dado en el punto ahí, ¿no es cierto? Una interacción entre la especie que llega y el contexto o ecosistema que invade, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay un bosque natural que está muy prístino, mucho de eso va a ser resistente a esta invasión, ¿ya? Pero muchas veces tenemos nuestros bosques bastante ya degradados, abiertos, ¿no es cierto?, con caminos, ya con cierta erosión, y ahí estas especies entran y encuentran el hábitat que necesitan y luego se hacen muy, muy abundantes. Y es en este aumento de abundancia, que es un término biológico, pero tiene que ver con la cantidad que hay, ¿no?, la biomasa, la cantidad de organismos que hay. Eso hace que en este proceso se vuelvan perjudiciales, ¿ya? Ahora, ya, vuelvo sobre el principio. ¿Por qué existes tú? ¿Por qué existe este laboratorio si es que es tan difícil controlarlo todo? Buena pregunta. ¿Cuál es el sentido, con todo respeto por tu existencia, pero ¿para qué y cuáles son nuestras posibilidades reales de trabajar? Sí, sobre todo para la audiencia que tiene este programa, ¿no es cierto?, que es muy amplia. Es importante entender que estamos en una crisis de la biodiversidad, ¿ya? Entonces, ¿y desde cuándo? Solo para poner por situar la Lo que pasa es que la crisis de la biodiversidad, obviamente el ser humano desde la revolución industrial empezó a tener un impacto global tremendo, ¿no? Pero en los últimos 50 años esto ha ido
ya a nivel catastrófico, si no es exageración, y eso lo dicen varios informes. Y lo que sucede es que la biodiversidad se ve amenazada, y a veces la palabra amenaza a la gente le produce así como que terrible. Pero Pero es es que totalmente real. es verdad, digamos, son factores que están haciendo que la biodiversidad se reduzca a nivel Y planetario. cuando hablamos de biodiversidad es la cantidad distinta de especies que componen el planeta. Se están Exacto. achicando la cantidad de como ingredientes que hacen el planeta. Exacto, la biodiversidad básicamente es la variabilidad de la vida, ¿ya? La variabilidad de organismos, ¿ya? De especies, puede uno decir, de Entonces ecosistemas. tenemos cada vez menos especies. No, exacto, porque el ser humano está presionando este sistema y a veces presiona en ciertos lugares, ciertas especies que son las más sensibles, ¿no es cierto? Cuando uno ve esta imagen del oso polar o del oso panda, ¿no es cierto? Hay ciertas imágenes más emblemáticas que han tenido bajas más drásticas en sus poblaciones. Pero hay otras especies que no sabemos nada. Ese insecto que uno ve, ¿no es cierto? Como que uno ve en el bosque, que lo ve una vez y nunca se fijó, ese también puede estar siendo afectado. Puede ser incluso microorganismos que están siendo afectados por la presión humana. Ya, y para entrar más en ese detalle, a mí me da mucha pena que se muera un panda y es muy fácil que a uno le dé pena que se muera el panda. Pero ¿cuál es la importancia de que se muera el bicho? Bueno, ahí va un poco a lo que decías tú, ¿no es cierto? En ecología estudiamos las interrelaciones entre especies y ecosistemas. Ecosistemas también incluye la parte abiótica, lo muerto, ¿no es cierto? Lo inerte, ¿ya? Los minerales, el suelo, etcétera. ¿Ya? Todo esto hay una trama bien compleja que entendemos bastante poco, para ser franco. Estamos entendiendo cada vez más, pero todavía tenemos poco. Y si vamos sacando piezas de esta máquina, ¿no es cierto?, de ecosistema, vamos complicándolo. Hay una metáfora que se usa en conservación biológica que se habla de tener un avión, ¿no es cierto?, e ir sacándole remaches al avión, ¿no? O sea, pequeñas tuercas. ¿Cuántas tuercas puede sacarle al avión antes que se caigan las alas? Es lo mismo pasa con la biodiversidad. ¿Cuántas especies puede sacar sin que esto realmente se vaya a catastrófico? ¿Cuántas tuercas le hemos sacado? ¿Cuántas nos quedan por sacar? ¿En qué situación estamos del avión? Eso es complejo de cómo uno lo mire, ¿no es cierto? No es tan fácil como un avión es más concreto, pero hay un informe reciente que habla de que en poblaciones naturales han disminuido alrededor del 60% en los últimos 50 años. O sea, no hay que ser alarmista, pero sí tener claro de que en los últimos 50 años hemos tenido una reducción brusca en las especies y sobre todo en las especies que se comportan en forma natural. Tenemos poblaciones de animales y organismos viviendo cercanos al ser humano, pero aquellas que requieren ambientes más naturales, esas están tan complicadas. Ahora, a ti y a mí nos importan las especies, pero hablemos con el telespectador duro, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento para que a esa persona, que si llegamos aquí con un 60% menos, podamos seguir llegando quién sabe a dónde, con cuánto menos? ¿Por qué a una persona común y corriente le tiene que importar la disminución de la biodiversidad? Bueno, a todos tiene que importarnos, porque finalmente nosotros somos un organismo vivo, ¿no es cierto? Respiramos, tenemos nuestras funciones biológicas y esa requiere de que haya una biosfera, ¿no es cierto? Esta pequeña, delgada capa donde ocurre la vida en el planeta. Eso es lo que está en peligro. No es algo etéreo, no es que una cifra en un libro, no. Aquí está en peligro nuestra existencia. De hecho, los organismos vivos van a seguir igual, aunque el ser humano desaparezca de la faz de la Tierra, eso está súper claro. El punto es que nosotros estamos extinguiendo, insisto en la analogía, toda esta nave, ¿no es cierto?, que está yendo posiblemente digamos, a pique, y nosotros estamos limitando esto. Y esto tiene implicancias súper concretas para nosotros y para nuestros hijos y nietos y futuras generaciones. Y también, si alguien quiere ser aún más duro, me dice, no, eso no importa, le va a afectar a mi nieto. Bueno, a él también le va a afectar. Por ejemplo, a los agricultores le puede afectar por la pérdida de polinizadores, ¿no es cierto? Que de hecho ya está ocurriendo. Que ya está ocurriendo. O sea, quien hace el trabajo de polinización de una fruta a otra, ¿no es cierto?, de una flor a otra para producir la fruta, es un polinizador. Y muchas veces es un polinizador nativo. Tales como las abejas. Sí, pero muchos de ellos son nativos y la gente no lo sabe. Entonces, hay elementos muy claves. La calidad del suelo también va a influir en cuánto ¿no es cierto?, produzcamos de cultivos. Y finalmente todo este tema de contaminación, etcétera. O sea, se va a ir acumulando que la calidad de vida del ser humano, lo que ya está súper claro es que a medida que la biodiversidad baja, la calidad de vida del ser humano también baja. O sea, la primera olita que nos puede llegar es que nuestro acceso a la comida y a las cosas que hoy día disfrutamos
así como cuestiones obvias, puede bajar. En el mediano plazo, la capacidad que tengan nuestras futuras generaciones de acceder a recursos que hoy día para nosotros son obvios, como no solo la comida, ¿no? Sino también tal vez el aire. Exacto, la calidad del aire. Exacto. Y la caída de las alas del avión podría ser ese momento en que la vida humana se ve impedida porque ya ni siquiera el entorno se puede habitar. Vuelvo al ejemplo de los agricultores lo saben bien. A veces no necesita que el sistema realmente se caiga completamente, ¿no? Que colapse, sino que se necesita que, que baje lo suficientemente en productividad, hasta un punto en que no es rentable, ¿no es cierto? Entonces eso significa también un impacto económico en el largo plazo y que también puede afectar la economía, etcétera. O sea, esto puede ser, ¿no es cierto?, un escenario muy negativo que se puede dar gradualmente o quizás con algún quiebre. Eso es lo que no tenemos claro. Pero hay bastantes, insisto, estos reportes internacionales que muestran que estamos en una situación bien complicada. Y en esto, pensando un poco cuando venir aquí a hablar del programa, yo pensaba, claro, la gente tiene esta imagen de que lo estamos haciendo súper bien. ¿Ya? Yo creo que hay una imagen en el público en general de que cuando vemos todos estos documentales bonitos, los bosques, ¿no es cierto?, filmando, la campaña del plástico, que son súper buenas cosas, pero dan la sensación de que bien, ya lo logramos, ahora vamos a tener un planeta, ¿no es cierto?, saludable. Pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso porque, insisto, las cifras son duras en el sentido de mostrar que donde se está conservando son los parques nacionales, en esos lugares estamos bien, pero fuera de ahí está la escoba. No está bien la cosa, está complicado. Avancemos hacia ese lugar. Supongamos que tenemos un horizonte, me encantaría que le pusiera ahí un año, así como cuando tú haces tus proyecciones y manejas la información que manejas, ¿qué año tú crees que va a estar la escoba si no hacemos algo radicalmente distinto? Bueno, siempre los científicos tenemos la función de alarmar frente a ciertos temas. Eso es normal. Por ejemplo, hace más o menos en los años 70 se hablaba, ¿no es cierto? Había uno que se llama el Club de Roma que decía que los recursos iban a escasear y todo, y ha pasado. Bueno, lo mismo aquí. Se piensa en el año 2050, hay unos escenarios, y los otros escenarios ya más asociados con el cambio climático se hablan a 2100. En la biodiversidad, y esto también es importante aclararlo, los escenarios se mezclan, los escenarios de cambio climático, que son bastante complicados, seguramente los he hablado quizás con otros entrevistados, pero el cambio climático va a ser una cosa que va a afectar a toda la superficie terrestre. Y si a eso tú le sumas declinación en la biodiversidad, las cosas son bastante complejas. Por eso se ha hablado al 2050, son los escenarios. Y además donde podemos modelar, más allá de bastante incertidumbre. Ya, ahora imaginemos que hoy día a todo el mundo se pega el alcachofazo, como se dice en Chile, y empezamos a hacer las cosas correctamente. ¿Qué cosas correctamente se pueden hacer hoy? Bueno, aquí hay una función entre el individuo, ¿no es cierto?, y la sociedad. Eso es la mezcla, ¿no? Si el individuo puede hacer una serie de cosas, de decisiones conscientes. ¿Cómo qué? Como por ejemplo elegir productos que sean sustentables, ¿no? Ahora está saliendo todo el tema orgánico, certificado verde, etcétera. Hay que buscar eso, como uno como consumidor. Sustentable entendiendo que, porque lo orgánico uno lo asocia a lo sano. Pero ¿por qué lo orgánico es sustentable? No, pero ahí hay sellos que van más allá de solamente lo orgánico. Bueno, menos uso de pesticidas, que sea más amigable con la biodiversidad, en el sentido de al usar menos pesticidas también hay menos muerte de insectos nativos, etcétera. Asociado a eso, uno tiene también lo que tiene que hacer es ir a votar y votar por los candidatos verdes que se preocupen. No importa de qué ala política sea, pero que se preocupen de los temas ambientales. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Tú miras las elecciones en los últimos 10 años en Chile, cada vez el tema ambiental se ha ido degradando más. Sí, bastante. Al comienzo del 2000, ¿no es cierto?, hubo una intención fuerte de los gobiernos de preocuparse. Ahora eso se ha ido disminuyendo. Que la biodiversidad de parlamentarios ecológicos también ha bajado. Sí, pero la ventaja es que con el nuevo sistema político han surgido algunos que representan a ciertas minorías que son más conscientes. No quiero decir verdes porque eso estigmatiza, sino que más conscientes de la importancia de estos temas. Estos son temas transversales, insisto, no importa el color político porque le puede afectar tanto a este agricultor, a la minería, por el tema del agua, le puede afectar a la industria del alimento, etcétera. Así que no es eso sin mencionar los riesgos de salud pública también, ¿no? Hay que sacar el tema del lado, ¿no es cierto?, de esto es de una área o la otra, sino que simplemente es un tema transversal. Así que esas son las dos cosas. Una, ser un individuo consciente
Y dos, trabajar mucho más Bueno, con el individuo consciente también recicla, separa su Claro, basura. exacto. O sea, en eso yo creo que en eso se está avanzando bastante. Yo tengo un hijo de 12 años y ya uno ve un cambio generacional, no solo en él, sino que en sus amigos y todo. Que es impresentable seguir Claro, haciendo las cosas que se hacían en el pasado. eso está bien, pero yo creo que tenemos que trabajar con políticas públicas, ¿ya? Esa es la parte más gruesa. Y las políticas públicas no las hace la persona, las hacen nuestros parlamentarios, nuestro gobierno. Entonces tenemos que ir a votar por estos temas. Tienen que saber ellos que nos interesa. Es la única forma. Oye, nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con más. ¿Les parece? Vamos y volvemos con este tema. Todavía queda toda la parte de la invasión. Quédese con nosotros. Volvemos con esta conversación sobre, en general, biodiversidad, la crisis de la biodiversidad, cómo estamos en Chile parados frente a estos desafíos. Ya hicimos un panorama bien como triste durante el primer bloque. Yo quisiera pararme en el lugar donde la humanidad se organiza y logra resolver grandes cosas, que eso en teoría también lo tenemos en nuestro potencial. Y para eso quiero seguir con el tema que estaba hablando recién Aníbal respecto de ¿qué otras cosas? Tú planteabas en el primer bloque que era importante que la gente votara por líderes para los que estos temas de biodiversidad fueran relevantes, no importaba el sector al que pertenecieran. Hablabas del rol individual en materia de gestionar tus residuos, incentivar a través del consumo los productos que son más armónicos para sostener la biodiversidad, ya sea porque no usan pesticidas o porque su proceso es más limpio, o porque usan productos reciclados, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde más debieran avanzar nuestras acciones para poder cambiar un poco el sentido de la catástrofe, ¿no?, biológica? Bueno, yo creo que ahí, nuevamente, siempre se va a estar este pie entre individuos, ¿no es cierto?, como personas, lo que podemos hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, la educación ambiental, promover esos valores es súper importante. O sea, poder tener una población bien educada en temas ambientales va a ayudar a que... Espérate, me detengo ahí, porque la educación es definitivamente una de las cosas que hacemos fatal en Chile. ¿Cómo está dentro de la educación comprendida la educación ambiental o sobre la biodiversidad? Sí, bueno, no sé, no sería tan... Bueno, es fatal en algunas cosas, pero no sería tan lapidario. Igual tenemos muy buenos científicos y tenemos también niños muy inteligentes. Pero la pública y de calidad, la de todo el mundo, pues ahí estamos al debe. Sí, estamos al debe, pero yo creo que hay buenas experiencias. Por ejemplo, hay estos programas Explora, ¿no es cierto?, en que se lleva a los niños, se les enseña ciencia y se les enseña también el tema ambiental. Yo creo que ese tipo de cosas hay que fomentarlas. Es cierto, sí. Los currículums también han mejorado, ¿ah? Para nuestra sorpresa, a veces como investigadores que estamos en la academia metidos escribiendo artículos científicos, he mirado los libros, ¿no es cierto?, que se están siendo utilizados en todas las escuelas de Chile y claramente han mejorado mucho el currículo. En materia de educación exacto, ambiental. Y en materia de biodiversidad. O sea, en esto que hablábamos, de proteger el tema de la naturaleza, están mucho mejor que años atrás. Así que hay que darle más herramientas a los profesores, por supuesto, hay que trabajar más sobre ese tema. Eso es importante. Una de las cosas que nos quedó suelta del semestre anterior es la idea de trabajar un poco más como país, unido a otros países, ¿no? Porque tú quedas con este mensaje, y no quiero que quedes así, Paloma, ni nadie de los que nos está escuchando, como negativo. Todo lo contrario, digamos, desde un análisis de crisis, uno tiene que ver las opciones para salir adelante. Y en este caso, Chile está haciendo varias cosas. Me ha tocado participar en una plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos son todas las cosas que proveen los ecosistemas, como el agua, ¿no es cierto?, el suelo, etcétera. Tenemos una entrevista sobre servicios ecosistémicos con Olga Barbosa que puede revisar en nuestro canal de YouTube si quiere entrar más en el tema. Excelente. Y la idea, bueno, Olga, yo y la doctora América Lina Arroyo, somos parte de esta plataforma que se llama IDBES. O sea, Chile ya está haciendo cosas. Hemos trabajado en un informe para las Américas sobre esto. Entonces también hay instancias en que los países son problemas globales. Todos los países tienen que unirse para solucionar estos problemas. No es una cosa solamente Nosotros local. cubrimos hace poco el caso de la Estrategia Binacional de Protección que tiene como niña símbolo, chica símbolo a la ranita de Darwin. Ajá. Pero ¿qué tan comunes son las colaboraciones internacionales para la protección de ecosistemas? Muy comunes, muy comunes. De hecho, o sea, lo que pasa es que, claro, son hechos a un lenguaje político, de relaciones internacionales, de tratados, etcétera. Pero eso
de alguna forma hay mucha experiencia. Lo mismo está pasando con todos los tratados que protegen el mar, o sea, el océano y la creación de áreas silvestres o áreas protegidas marinas. Eso también ha percolado desde una cosa más global a una cosa local. ¿Cuál es, así en súper sencillo, de qué nos sirve tener áreas protegidas a efectos de la conservación o la amenaza de la biodiversidad? Bueno, ya tenemos esta crisis de biodiversidad. Entonces, lo que ha resultado hasta el momento, la única herramienta más eficiente de conservación de la biodiversidad a nivel global, más probada, ha sido hacer áreas protegidas. Quizás no en el largo plazo, quizás tenemos que ver otras cosas, las estamos viendo, pero el área protegida es básicamente generar un área en el cual yo evito los usos antrópicos, evito los usos humanos y básicamente la conservo para proteger el patrimonio natural, ¿ya? Como el típico parque nacional que uno visita con su familia, ese es un área protegida, ¿ya? Pero hay muchos tipos distintos de áreas protegidas. Y para el mismo señor que no quería cuidar a los bichos porque le dan lo mismo, ¿qué le importa que cuidemos o sea, ¿de qué le sirve a él que haya un área protegida? Si no le interesa ir a servir al aire es una libre. pregunta que se han hecho muchos países, porque crear un área protegida tiene también sus costos, ¿no? El primer costo es que tú dejas de usar esa tierra, ¿ah? Para algunos usos. Y también tiene costos de mantención que son sumamente importantes. Lo que hay que entender es que son parte del patrimonio de todos nosotros y que también tienen implicancias prácticas concretas, sobre todo para Chile. Por ejemplo, todo el tema del turismo asociado a áreas silvestres protegidas es enorme. Entonces, eso hay que rescatarlo y hay que mantenerlo. Además, proveen todos estos servicios ecosistémicos que hablábamos, ¿no? El agua, que tengamos un aire más limpio, etcétera. Todo eso lo provee de forma indirecta un área protegida. Así que hay muchas razones para que la persona que está en la casa, aunque nunca vaya a un área protegida, la quiera proteger, porque va a tener una serie de beneficios y también un beneficio de identidad nacional. Eso es importante, o sea, cuál es nuestra identidad como país que vivimos, ¿no es cierto?, asociados a ciertas áreas protegidas. ¿Y hay algún efecto de desborde en torno? Decimos que, por ejemplo, los polinizadores están súper atacados. ¿Hay algún efecto de desborde del área protegida que en el fondo le chorrea a las áreas productivas la conservación de polinizadores, por ejemplo? Exacto, lo que se ha visto, no sé, es que hay investigación que muestra que, claro, tener áreas protegidas cerca también aumenta, por ejemplo, las aves rapaces, ¿no es cierto? Estas aves que se comen los ratones, por ejemplo, eso también ayuda a tener un área protegida cerca. Y los polinizadores que también van a polinizar los cultivos, ¿no? Son muchos beneficios que van de alguna forma, como dices tú, chorreando desde el área protegida hacia afuera. Y hay un beneficio directo, insisto, en el uso que podamos hacer como sociedad. Cada vez se ve más que la recreación en áreas naturales ayuda a todo esto, la salud mental, por ejemplo, que también eso sí que estamos deficientes como país. Entonces, tenemos que centrar las áreas protegidas como un modelo de desarrollo. Las áreas protegidas no puede ser algo así que lo veamos como, le pusimos candado, tiramos la llave para otro lado. No, aquí tenemos que hacer un modelo de desarrollo en que entendamos la utilidad de esto. Ahora, ¿cómo estamos en materia de legislación? Estamos en una etapa de transición, ¿no es cierto? Como todos saben, CONAF está a cargo de las áreas protegidas hasta este momento y hay toda una discusión si las áreas protegidas van a quedarse en el servicio forestal o van a quedar en el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Es importante la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas y eso se está discutiendo y se está avanzando. ¿Por qué? Porque la complejidad de estos temas es mucho mayor que hace 30 o 40 años cuando, ¿no es cierto?, solamente lo podía ver el Ministerio de Agricultura. Ahora hay una complejidad mucho mayor con las comunidades locales, con todos estos factores de servicio ecosistémico que sería bueno tener. Es importante contar con un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. En el fondo, un servicio más complejo que sea capaz de mirar el problema de una forma más integral. A eso va tu comentario. Exacto, pero ya más asociado con más presupuesto. Lamentablemente ese es el problema. Tampoco sirve de nada crear un servicio de biodiversidad si no le damos presupuesto. ¿Ya? Ha habido bastante controversia respecto a esto, pero conservar la biodiversidad no es, insisto en este punto, lo dije anteriormente, no es gratis. O sea, tiene un costo. No es cerrar por fuera el candado. Claro, no es que llegar y decir, le puse un cerco y me fui y ya es gratis, se conserva solo. Tengo que tener guardaparques, tengo que tener científicos evaluando si esto está bien o no. ¿Existe algún estudio que relaciona el costo con el beneficio en términos monetarios? Sí, ha habido estudios. E incluso para Chile, había estudios de la Universidad de Chile sobre ese tema. Sobre cuántos millones de dólares nos trae el tener el servicio o sea, el sistema de áreas silvestres protegidas. Es bastante claro.
que nos conviene. Nos conviene, claro, por eso todas estas cosas. Lo que pasa es que no son cuantificadas y eso es un problema. Tú sabes cuáles son las imágenes, si tú piensas, cuáles son las imágenes país de Chile. Tienes Rapa Nui, que es un área protegida, Torre del Paine, que también es una área protegida, y el desierto de Atacama. Son las tres, siempre lo comento esto en clase, son las tres imágenes que uno visualiza Chile. Tres áreas, el desierto de Atacama también tiene áreas protegidas, pero son tres áreas naturales. Esa es la imagen país. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar lo importante que es? Nos queda muy poco, entonces, la relación entre proteger la biodiversidad y los incendios forestales. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto? Hemos tenido estos episodios bien dramáticos de incendios forestales y lo que le cuesta más a las personas entender es que esto llegó para quedarse, ¿ya? Yo creo que a todos nos cuesta porque estábamos acostumbrados a una tasa de incendios bastante baja. Y eso tiene un impacto a la biodiversidad tremendo. O sea, no solamente el impacto trágico sobre las personas, la propiedad, incluso la vida humana, que se está viendo en California, se está viendo en otros lugares, sino que también sobre la biodiversidad. Y hay un tema en particular que a mí me interesa mucho, que es cómo las especies invasoras, lo que empezamos el programa por ese ángulo, y cómo las especies invasoras promueven la llegada, ¿no es cierto?, y el aumento de los incendios forestales, que es básicamente cómo estas especies, en este caso está hablando de plantas, pequeñas plantas que se van estableciendo, que son que vienen de Europa, de Australia, que se han introducido a Chile y aumentan la cantidad de combustible presente en un bosque. O sea, hacen más incendiables nuestros bosques. Hacen más combustible en nuestros bosques, exactamente. Y además que los incendios sean más frecuentes, más intensos, ¿no es cierto? Y esos dos factores son sumamente importantes. Me alegro mucho por ti, Aníbal, porque tu trabajo tiene mucho sentido. Ojalá prospere. A ver si te convencí, eso es lo que queda la duda ahí, pero no, me parece que sí. Tenía que operar aquí como el abogado del diablo, porque la verdad cuesta mucho entender cuál es el impacto. En realidad es importante convencer a la gente en la casa. Eso. Parece como conversación de hippies, pero tiene realmente un impacto en la producción, en la vida cotidiana, en nuestra salud, en la salud de nuestros hijos. Entonces, vale la pena poner estos temas en el centro y te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición. Ya, muchas gracias. Hasta aquí llegamos nosotros con Panorama Chile. Hemos tratado de hacer realmente una conversación profunda, pero sencilla, sobre la relevancia de estos temas por lo fuera que está de nuestra agenda, de nuestros problemas cotidianos y, sin embargo, lo dentro que va a estar en nuestro futuro, en nuestros problemas cotidianos. Entonces, un poquito de perspectiva, aprovechando el tiempo de verano, que siempre es un momento de reflexión en Panorama Chile. Nosotros nos encontramos en otro capítulo pronto. Nos vemos. VTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.